Emily Fischer empujó la puerta de cristal del restaurante y el aire frío de la mañana corrió a su lado, dejándole un escalofrío que desapareció rápidamente al entrar en el cálido y familiar interior. El aroma a café recién hecho y a croissants con mantequilla llenó sus sentidos. Al entrar, sonrió ligeramente al ver el ajetreado ambiente del turno de mañana. Los empleados ya se movían en sincronía, preparándose para el día que les esperaba. Era un día más en la Bellevue, uno de los restaurantes más exclusivos de Múnich, y sin embargo todo era diferente. Sentía que algo tenía que cambiar. Emilia, date prisa. Esta noche tenemos un gran pedido, se oyó la voz de Elena desde el otro lado de la sala, con un tono lleno de urgencia. Ya estaba sacando brillo a los vasos, con movimientos eficientes y practicados. Sí, ya voy, respondió Emilia con una sonrisa de satisfacción, atándose bien el delantal a la cintura. Lo había hecho miles de veces antes, un ritual de preparación para un nuevo día en el mundo de los restaurantes de lujo. Este mundo, con toda su ostentación y glamour, siempre la había hecho sentir un poco fuera de lugar. No había nacido en la riqueza, solo era una camarera, pero no le importaba. Tenía grandes sueños que iban mucho más allá de los suelos pulidos y las elegantes lámparas de araña de la Bellevue. Rápidamente se recogió el pelo en una sencilla coleta, apartando algunos mechones que no querían peinarse. Hoy, como cualquier otro día, permanecía prácticamente invisible para la clientela más prestigiosa del restaurante. Era una rutina a la que ya estaba acostumbrada. En la Bellevue, los invitados eran estrellas del espectáculo, magnates de los negocios, famosos y políticos que cenaban y almorzaban en la intimidad. ¿Emilia? Era una cara más, una camarera que hacía su trabajo lo mejor que podía. Pero Emilia no era una camarera cualquiera. Poseía una mente tranquila y una sed de conocimiento que iba mucho más allá de sus obligaciones diarias. Mientras trabajaba aquí, aprendió por su cuenta a hablar inglés, español y mandarín a través de cursos en línea, libros y vídeos. No tenía dinero para costosos programas de inmersión lingüística, pero su ambición combinada con su capacidad de concentración le permitieron dominar estos idiomas. Estas habilidades pasaron desapercibidas para sus compañeros, que a menudo la veían como otra cara bonita con delantal blanco. Hacia el atardecer, el restaurante empezó a llenarse. Los elegantes comensales charlaban en voz baja mientras esperaban sus comidas con silenciosa expectación. Emilia se abría paso entre las mesas, con movimientos suaves e imperceptibles. Era la clave para sobrevivir en un lugar así, mezclarse con la multitud, pasar desapercibida y permanecer siempre en un segundo plano. No estaba aquí para llamar la atención. Estaba aquí para ganar suficiente dinero para pagar el alquiler, seguir estudiando economía y algún día salir de este círculo vicioso. No es que no valorara su trabajo, lo hacía, pero a veces se le ocurría que era lo único que existía para ella. Mientras se movía entre las mesas, escuchaba a hurtadillas las conversaciones de los comensales que la rodeaban. Palabras como contrato, inversión y trato millonario flotaban en el aire, haciéndola sentir aún más desconectada del mundo del que aspiraba a formar parte. Pero esta noche, algo era diferente. A medida que avanzaba la velada, la energía del restaurante cambiaba. El personal estaba más inquieto que de costumbre, la tensión se respiraba en el aire. Incluso el señor Kraus, el camarero jefe, normalmente tan tranquilo e imperturbable, parecía un poco más tenso. Emilia se dio cuenta del motivo cuando entró en el restaurante un grupo de hombres y mujeres bien vestidos, encabezados por un hombre alto vestido con un estricto traje negro. Era Christian Frank. Ya había oído su nombre. Era uno de los hombres de negocios más poderosos de Alemania, conocido por su crueldad y su brillantez en los negocios. Su aparición había causado un gran revuelo en el restaurante. Todos sabían que estaba aquí, aunque no querían admitirlo. Christian Frank no era solo un invitado. Era una fuerza. Emilia intentó concentrarse en su trabajo e ignorar la excitación que la rodeaba. Pero la curiosidad se apoderó de ella y echó un vistazo en dirección a su mesa. Estaba sentado con un grupo de hombres, al parecer de ascendencia china. Hablaban en voz baja, con una conversación tensa. Emilia no podía distinguir las palabras, pero había una sensación de algo importante, algo significativo en el aire. Emilia, ¿qué estás mirando? Vuelve al trabajo. La voz de Elena la sacó de su ensueño y volvió rápidamente a la tarea que tenía entre manos. El corazón le latía con fuerza,
pero se quitó de encima el malestar y se puso a trabajar. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo importante estaba sucediendo, algo que podría cambiarlo todo. Pasaron las horas y el restaurante se convirtió en un torbellino de sonidos, tintineo de copas, risas silenciosas, el zumbido de conversaciones tranquilas. La velada tocaba a su fin cuando Emilia escuchó por casualidad una conversación entre dos hombres de negocios en una mesa vecina. Sus palabras eran directas y su tono, serio. Hablaban de un negocio que iba a tener lugar cerca de la noche y en el que estaba implicado Christian Frank. Sonaban nombres como Christian Frank y contrato millonario. Cuanto más escuchaba Emilia, más se daba cuenta de lo importante que era aquel trato. Christian Frank no era solo un hombre de negocios, era un gigante de la industria. Y lo que estaba en juego en esta cena era más importante de lo que ella había imaginado nunca. Sentía una mezcla de asombro y ansiedad, y su mente bullía de posibilidades. ¿Y si por una vez pudiera ser algo más que una camarera? ¿Y si este era el momento que podía cambiarlo todo para ella? Mientras servía otra ronda de bebidas, la tensión en el ambiente se hizo cada vez más fuerte. No pudo contenerse y echó otra mirada a la mesa de Christian. Había algo en su actitud, la calma y la confianza que desprendía. Parecía saber exactamente lo que quería y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. En ese momento, Emilia tomó una decisión. Si alguna vez había una oportunidad de salir al mundo fuera del restaurante, fuera del papel que había desempeñado todos estos años, era ahora. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de Christian, que rompió el ruido del restaurante. Disculpe, necesitamos un intérprete, dijo bruscamente, echando un vistazo a la sala. Se trata de un grave malentendido. No podemos continuar sin alguien que hable mandarín. A Emilia se le aceleró el corazón. Era su oportunidad. El camarero asignado a su mesa parecía nervioso y no podía hacer nada. Emilia respiró hondo y se dio cuenta de que podía ser su única oportunidad. Dio un paso adelante, con voz firme a pesar de la tensión nerviosa que sentía en el pecho. Disculpe, señor Frank, dijo, con voz firme pero respetuosa. Hablo mandarín. Quizá pueda ayudarle. Hubo un momento de silencio. Los gélidos ojos azules de Christian Frank se clavaron en los suyos, evaluándola como si tratara de determinar si estaba a la altura de la tarea. ¿Estás segura?, preguntó en tono frío y escéptico. Emilia asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Sí, estoy segura. Christian se quedó mirándola un momento más antes de asentir secamente. Bien, 5 minutos. No cometas ningún error. Se quedó sin aliento cuando se acercó a la mesa. Era el momento. El momento que podría cambiarlo todo. La sala pareció contener la respiración cuando Emilia se sentó junto a un grupo de empresarios chinos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero se obligó a concentrarse y a traducir con precisión los términos del acuerdo. Al hacerlo, sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no era solo Emilia Fischer, la camarera. En ese momento, era Emily Fischer, una persona capaz de influir en el resultado de algo mucho más grande que ella misma. Cuando por fin se cerró el trato, la tensión en la sala disminuyó. Christian Frank la miró con una mezcla de aprobación y curiosidad en la mirada. Nos has salvado esta noche, dijo en voz baja. Ha sido impresionante. Emilia sintió una oleada de orgullo, pero también de incertidumbre. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Realmente acababa de cambiar el curso de su vida? Cuando el restaurante se quedó en silencio, Emilia se dio cuenta de que hoy había ocurrido algo importante. Había hecho algo más que servir comida. Había dado un paso hacia un mundo nuevo que encerraba posibilidades que no se había planteado antes. El sol de primera hora de la mañana proyectaba largas sombras sobre la ciudad, y cuando Emilia bajó del tranvía y salió a la concurrida calle, su corazón aún estaba acelerado por la experiencia del día anterior. No había dormido mucho, y las imágenes de la aguda mirada de Christian Frank y el peso de su decisión aún estaban frescas en su mente. Todo parecía haber cambiado en un instante. Su vida, de la que estaba tan segura, se había vuelto tan frágil como una escultura de cristal al borde de una estantería. Pero hoy ya no era solo una camarera de la Bellevue. Hoy era otra persona, alguien que había recibido una oferta que podía cambiar el curso de su futuro.
Christian Frank le había ofrecido la oportunidad de unirse a su equipo, de dejar atrás el mundo de la camarera y pasar a desempeñar un papel con el que solo había soñado. Una consultora que trabajara con él en negocios internacionales, traduciendo y sorteando matices culturales. Era un trabajo que le exigiría entrar en el mismo mundo que siempre había admirado desde fuera. Pero también era un mundo lleno de peligros que aún no comprendía del todo. Sus pensamientos eran confusos mientras caminaba hacia el edificio de su oficina. ¿En qué se había metido? No es que no quisiera triunfar, lo deseaba más que nada. Pero Emilia se dio cuenta de que en el mundo en el que se había metido había codazos afilados y segundas intenciones, y que la línea que separaba al aliado del adversario era tan fina como una cuchilla. Puede que sus habilidades lingüísticas fueran suficientes para cruzar la puerta, pero ¿serían suficientes para mantenerla allí? Las puertas del ascensor se abrieron con un ruido sordo y ella entró en el vestíbulo acristalado del edificio de oficinas de Christian. Todo estaba tan pulido, tan inmaculado, como si perteneciera a otro mundo, un mundo que ella nunca había conocido. No iba vestida con su ropa cómoda habitual, sino con una americana azul oscuro y unos pantalones de sastre. El atuendo le parecía demasiado elegante, pero lo había elegido deliberadamente. Necesitaba ir adecuada, aunque no se sintiera parte de este mundo. Christian ya la estaba esperando cuando llegó, con sus ojos azules como el hielo estudiándola como si pudiera ver todos sus pensamientos. Rápidamente se dio cuenta de que su mirada era afilada como una cuchilla, siempre calculadora, siempre en busca de debilidades. «Buenos días, señorita Fischer», dijo, con la voz tan calmada y mesurada como siempre. «¿Está lista?» Emilia se obligó a asentir, aunque sintió que el estómago se le retorcía de nervios. «Sí, estoy lista». La invitó a entrar en su despacho, una gran sala minimalista con vistas a toda la ciudad. Los muebles eran elegantes y modernos, cada detalle cuidadosamente elegido para resaltar el poder y la sofisticación. Estaba muy lejos del pequeño piso que tenía en casa, o del sencillo restaurante donde pasaba tantas horas sirviendo mesas. Era un mundo de control, de decisiones que, en una palabra, cambiaban la vida, y él estaba esperando a que ella se adentrara en él. Mientras caminaban, Christian habló despreocupadamente del trabajo que tenían que hacer juntos. «Estoy seguro de que sabes lo importante que es tener en cuenta las diferencias culturales a la hora de negociar», le dijo. «Es algo más que el lenguaje, es entender las motivaciones subyacentes, lo que la gente no dice pero que sin embargo afecta a cada una de sus palabras. Hay que ser algo más que un intérprete. Tendrá que leer entre líneas. Tendrás que tomar decisiones sobre la marcha y confiar en tu intuición». Emilia asintió con la cabeza. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer a la gente, para entender los matices sutiles de su habla y su comportamiento. Pero esto era diferente. No se trataba de clientes amistosos o compañeros de estudios, sino de hombres y mujeres poderosos que se regían por otras reglas. ¿Y Christian Frank? Él era el maestro de este juego. La condujo a una elegante sala de conferencias con una gran mesa pulida rodeada de sillas en el centro. Un proyector ya estaba instalado y mostraba una serie de informes comerciales y contratos. Se dio cuenta de que no iba a ser un viaje fácil, iba a poner a prueba todo lo que había aprendido. «Siéntese», ordenó Christian, señalando el asiento de enfrente. «Empezaremos con una sesión informativa sobre los contratos en los que estamos trabajando. Necesito que te pongas al día rápidamente». Mientras Emilia tomaba asiento, Christian empezó a exponer los detalles del negocio que se disponían a cerrar. Nombres, cifras, fechas. Era abrumador. Pero mientras hablaba, Emilia sintió una extraña sensación de claridad. Era aquí donde debía estar. Era su oportunidad de demostrar su valía, de hacer realidad las habilidades por las que tanto había trabajado. Ya no estaba sentada en la sombra. Formaba parte de la conversación. Cuando terminaron la sesión informativa, Emilia sintió una mezcla de agotamiento y euforia. La nueva información le daba vueltas en la cabeza, pero había algo más, algo que no esperaba. Una sensación de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el lugar adecuado, que tenía las habilidades para marcar la diferencia. La voz de Christian interrumpió sus pensamientos. «Tenemos una reunión con inversores dentro de una hora. Estarás allí, observando y asegurándote de que todo va bien».
Ayudarás a traducir, por supuesto, pero lo más importante es que vigiles su comportamiento. Busca signos de indecisión, estrés, cualquier despiste. En este negocio, lo que la gente no dice suele ser más importante que lo que dice. Emilia tragó saliva. Había llegado el momento. El momento que había estado esperando. La primera prueba real de sus habilidades. ¿Sería realmente capaz de hacerlo? ¿Sería capaz de navegar por el mundo de las negociaciones empresariales, con sus segundas intenciones y sus frágiles alianzas, y salir victoriosa? Aún no tenía las respuestas, pero estaba decidida a encontrarlas. Guión bajo 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 vi. La hora pasó como un borrón. Emilia no podía evitar sentir el peso de la reunión que se avecinaba. Christian tenía razón, no se trataba solo de saber mandarín o los términos del trato. Había que leer la sala, comprender los mensajes tácitos en cada gesto, en cada movimiento de los ojos. Era una delicada danza de poder y confianza, y ella iba a meterse en medio. A medida que se acercaba la hora de la reunión, Emilia sintió que se le aceleraba el pulso. Ya no era una mera espectadora en este mundo, estaba a punto de convertirse en protagonista. ¿Estaría a la altura? ¿O el peso del mundo que la rodeaba la aplastaría antes de tener una oportunidad? ¿Estás preparada? La voz de Christian irrumpió en sus pensamientos. Emilia se enderezó y lo miró con determinación. Estoy preparada. Las puertas del ascensor se abrieron y Emilia entró en una moderna sala de conferencias. El rascacielos de oficinas era una fortaleza de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad como un monumento al poder empresarial. El interior era minimalista y frío. La vista de la ciudad desde los grandes ventanales de cristal era impresionante, pero Emily no podía evitar la sensación de que todo en el mundo era una ilusión cuidadosamente elaborada. No era un lugar donde los sueños se hicieran realidad. Era un lugar donde se hacían tratos, donde la confianza era una mercancía y la traición acechaba bajo la superficie. Christian Frank, ya sentado en la cabecera de la larga mesa de conferencias, examinaba unos documentos con aire de tranquila concentración. Su postura era impecable y en sus ojos azules como el hielo se percibía la misma tensión que Emily había llegado a reconocer en el poco tiempo que llevaban juntos. No era verbal, pero cuando hablaba, cada palabra tenía peso. Emilia se sentó a su lado y juntó las manos delante de ella. La habitación estaba en silencio, solo el aire acondicionado zumbaba suavemente. Emilia sintió que se le aceleraba el pulso. No era una reunión más, iba a demostrar su valía. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró un grupo de inversores. Iban vestidos con trajes oscuros, de los que irradian poder y riqueza. Pero fue un hombre mayor quien llamó la atención de Emilia. Su rostro estaba moteado por la edad y sus ojos eran agudos y calculadores. Emanaba de él una sensación de control, pero algo en su actitud alarmó a Emilia. Cuando se acercó al escritorio, le dirigió una breve mirada que se prolongó más de lo debido. Buenos días, señor Wei, le saludó Christian con su calma habitual. Confío en que su viaje haya sido agradable. El hombre, el señor Wei, asintió secamente, tomando asiento en la mesa. No le devolvió la cortesía. Su mirada recorrió la sala, evaluando a todos con una agudeza casi depredadora. Emilia intentó mantener la calma, pero algo en su rostro la alarmó. Había una pesadez en su silencio, una tensión que parecía crecer a cada segundo que pasaba. Los demás inversores se acomodaron en sus asientos, con un lenguaje corporal comedido, casi demasiado formal. Cuando Christian empezó a exponer las condiciones del acuerdo, Emilia sintió una creciente inquietud. No estaba aquí solo para traducir, sino para observar, para leer entre líneas. Y algo en esta reunión no encajaba. Mientras Christian hablaba del crecimiento potencial de la asociación, Emilia notó un sutil cambio en el lenguaje corporal del señor Wei. Sus dedos golpeaban ligeramente la mesa y su mirada recorría a sus colegas como si se hicieran señas unos a otros sin decir palabra. Emilia se concentró en ellos, intentando captar todos los detalles. No cabía duda, algo se estaba cociendo bajo tierra. Cuando Christian mencionó las sumas invertidas, la expresión del señor Wei se tensó.
Fue fugaz, pero Emilia lo captó, el entrecerramiento casi imperceptible de sus ojos. No estaba segura de que nadie más lo hubiera notado, pero fue suficiente para que se le retorciera el estómago. El lenguaje corporal del grupo cambió ligeramente y Emilia sintió que la temperatura de la habitación bajaba, un frío que antes no existía. Justo cuando estaba a punto de inclinarse hacia adelante y hablar, uno de los otros inversores, un hombre más joven, le entregó a Christian una carpeta al otro lado de la mesa. Christian la abrió, echando una breve mirada al hombre, y sus dedos crujieron sobre los papeles del interior. No habló inmediatamente, pero Emilia pudo ver que su rostro se tensaba. No se trataba de un asunto trivial, estaban pasando a algo más serio. Hemos considerado las condiciones, dijo el joven con voz mesurada. Pero antes debemos cumplir una serie de condiciones. Necesitamos garantías de que la inversión se hará con transparencia. Nuestra gente ha estudiado las operaciones de su empresa. Los ojos de Christian se entrecerraron ligeramente. Mi empresa siempre ha operado con la máxima integridad. Estoy seguro de que encontrará nuestros registros limpios. El joven no se echó atrás. Eso espero. Pero hemos oído algo. Algo que apunta a algunas discrepancias en los estados financieros. En ese momento, a Emilia se le aceleró el pulso. ¿Discordancias? No era una acusación menor. Miró al señor Wei, que seguía callado, pero con la mirada fija en Christian. Los sutiles signos de incomodidad en su postura, el cambio de peso, el ajuste de la corbata, se lo decían todo. Ya no se trataba de inversiones. Se trataba de algo mucho más oscuro. Christian respondió con calma, demasiada calma. Sugiero que nos centremos en el trato actual. Luego nos ocuparemos de los detalles. No perdamos de vista el panorama general. Pero el daño ya estaba hecho. Había un cambio en la sala. La tensión se había hecho palpable. Emilia casi podía sentir el peso de las acusaciones flotando en el aire como una espesa niebla. La reunión continuó, pero Emilia percibió que algo había cambiado. La calma habitual de Christian parecía un poco más rígida. No dio ninguna señal de ello, pero Emilia tenía la experiencia suficiente para saber que si alguien con autoridad empezaba a descartar detalles, era señal de problemas. Sabía que tenía que concentrarse. Tenía que prestar atención. Cada palabra, cada gesto de los inversores era crucial ahora. Y así, mientras la reunión se alargaba, sucedió. El señor Wei se levantó de repente, con el rostro frío e inexpresivo. Este acuerdo ya no es aceptable, afirmó con rotundidad, y sus palabras atravesaron la sala como un cuchillo. A Emilia se le aceleró el corazón. Nunca había oído a nadie hablar con tanta franqueza a Christian Frank. La voz del anciano era como el hielo, y sus palabras parecían tener el peso de una decisión definitiva. ¿Qué sugiere, señor Wei?, preguntó Christian con voz firme. Su empresa tiene problemas más graves de lo que cree, dijo el señor Wei, con la mirada clavada en Christian. Y me temo que si seguimos cooperando, nos veremos implicados en sus problemas. ¿Problemas? La mirada de Christian se desvió hacia el joven que estaba junto al señor Wei. Emilia se dio cuenta de que aquello no formaba parte del plan, era una jugada. Una jugada para hacerse con el control. Sugiero que pongamos fin a esto ahora, antes de que empeore, añadió el señor Wei, con un tono amenazador en su voz. El silencio reinó en la habitación. Emilia se quedó inmóvil, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿Se trataba de una táctica de negociación? ¿O se trataba de algo más peligroso? Christian se levantó y su silla crujió contra el suelo. No respondió de inmediato, pero su gélida mirada no se apartó del señor Wei. Era innegable que no se trataba de una reunión de negocios cualquiera. Se trataba de una batalla, y lo que estaba en juego era más importante de lo que nadie podría haber imaginado. Emilia sabía que tenía que actuar. Podía sentir que las paredes se cerraban, que la tensión entre esos hombres fuertes crecía a cada segundo que pasaba. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar en una situación así? Sus pensamientos se agitaron y entonces, como por instinto, se inclinó ligeramente hacia adelante. Atrapó la mirada de Christian y en ese instante se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Ya no era una simple intérprete. Tenía un papel que desempeñar. El más importante.
Señor Frank, dijo en voz baja, con voz firme pero el corazón latiéndole con fuerza, creo que se nos escapa algo. Algo que puede estar oculto bajo la superficie. Christian se volvió hacia ella, con un destello de curiosidad en los ojos. Pero en el mismo instante, ella notó el cambio. Ahora la escuchaba. No solo como un hombre de negocios, sino como alguien que necesitaba ayuda. Emilia respiró hondo y volvió a hablar, esta vez con convicción. Quizá deberíamos estudiar más detenidamente la propuesta del señor Wei. Aquí hay más de lo que creen. Y si no lo vemos ahora, podría costarnos todo. La mirada de Christian se endureció y Emilia sintió por primera vez que formaba parte de este mundo, el peligroso y emocionante mundo de los negocios de alto riesgo. Pero de una cosa estaba segura, aquello no era más que el principio de un juego mucho más peligroso de lo que nunca había imaginado. La sala de reuniones estaba más fría que hacía unos minutos. La tensión provocada por la repentina marcha de los inversores seguía en el aire, y Emilia no podía evitar la sensación de que la situación se estaba descontrolando. Christian Frank, que parecía invencible hacía solo unas horas, estaba ahora de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Su postura seguía siendo impecable, su actitud tranquila, pero Emilia podía ver cómo sus hombros se tensaban y sus manos se cerraban en puños. Se recostó en su silla, con los pensamientos desbocados. ¿Qué acababa de ocurrir? El señor Wei había soltado una bomba, acusando a la empresa de Christian de graves incoherencias, y a pesar de los esfuerzos de Christian por mantener la calma, el daño ya estaba hecho. Se suponía que la reunión iba a ser una discusión normal, un intercambio de ideas y términos. Pero ahora era como el principio de una tormenta que podría destruir todo lo que Christian había construido. Christian se volvió hacia ella, con sus ojos azules como el hielo, tan afilados como siempre. Hiciste bien en intervenir, Emilia, le dijo, con voz grave pero sincera. Pero esta situación dista mucho de haber terminado. Debemos estar preparados para lo que venga después. Emilia tragó saliva, con la garganta seca. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasará? Christian no respondió de inmediato. Se dirigió al escritorio y empezó a recoger los papeles de la reunión. Sus movimientos eran metódicos y precisos. Estaba claro que ya estaba planeando su próximo movimiento, calculando cómo recuperar el control de la situación. Los inversores se han retirado, pero esto no ha terminado, dijo, volviéndose de nuevo hacia ella. Esto es un juego de poder. Intentan acorralarnos. Creen que somos débiles. Pero no me conocen. Y no te conocen a ti. El corazón de Emilia se aceleró. ¿Qué quieres decir? La mirada de Christian se suavizó ligeramente. Hoy me has enseñado algo que no esperaba. ¿Tienes instinto, Emilia? Eres aguda. Y en un mundo como este, eso es lo que más importa. Ella no podía creer lo que estaba escuchando. Toda su vida se había sentido como una intrusa, alguien que solo estaba aquí porque sabía algunos idiomas y tenía un poco más de ambición que la gente normal. Pero en ese momento, Christian la vio como nadie la había visto antes. Fue estimulante y aterrador al mismo tiempo. Pero aún no estamos fuera de peligro, continuó Christian, y su voz volvió a ser más firme. Puede que el señor Wei y sus colegas se hayan retirado, pero volverán. Y cuando vuelvan, querrán golpear fuerte. Debemos demostrarles que no tenemos miedo. Debemos darles pelea. Emilia asintió, aunque no tenía ni idea de cómo iban a enfrentarse a un grupo de inversores poderosos y ricos que parecían tener todas las cartas en la mano. Pero confiaba en Christian. Tenía un plan. Siempre tenía un plan. Como si hubiera leído su mente, Christian volvió a hablar. Estarás en la próxima reunión. Pero esta vez vamos a hacer las cosas de otra manera. Esta vez vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a demostrarles que no nos vamos a echar atrás. El pecho de Emilia se tensó. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? Los labios de Christian se curvaron en una débil sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Ya lo verás. Créeme. Este juego acaba de empezar, y no voy a perder. A la mañana siguiente, la ciudad estaba envuelta en niebla, de esa que hacía que todo a su alrededor pareciera lejano e irreal.
Emilia se asomó a la ventana de su pequeño piso y contempló los tejados grises, con la cabeza aún zumbándole por la noche anterior. Las palabras de Christian no la habían dejado dormir. Le había prometido que las cosas cambiarían para ellos. Pero, ¿cómo? Nunca había formado parte de algo así, de un mundo de poder, dinero y secretos que podían cambiarlo todo con un solo movimiento. Estaba acostumbrada a estar al margen, observando desde las sombras, pero ahora se encontraba en el centro de todo. Y eso la asustaba. La asustaba más de lo que quería admitir. Pero no había vuelta atrás. Ya no. Respirando hondo, Emilia cogió su bolso, se ajustó la chaqueta y salió del piso. El aire de la mañana la golpeó como una ola, frío y áspero, pero le dio la bienvenida. El día que tenía por delante era otra oportunidad de demostrar su valía, de demostrar a Christian que no era solo una camarera con facilidad para los idiomas. Al entrar en el tranvía, intenta disipar sus dudas. Ahora tenía que desempeñar un papel importante. Tenía que mantener la calma en medio de la tormenta, saber leer entre líneas y ver lo que los demás no veían. No se trataba solo de traducir palabras, sino de traducir intenciones, de entender las señales sutiles que podían hacer o deshacer un trato. Christian tenía razón. Lo que estaba en juego era más importante de lo que hubiera imaginado, pero estaba dispuesta a aceptar el reto. Era su oportunidad de demostrarse a sí misma y a los demás que pertenecía a este mundo. Cuando Emilia llegó al edificio de oficinas, la niebla se había disipado y el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. Entró decidida en el vestíbulo, haciendo sonar sus tacones sobre el suelo de mármol. La recepcionista la saludó con una sonrisa, pero Emilia no le prestó atención. Estaba concentrada y decidida. Christian la esperaba arriba. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 18 y, al salir, sintió el frío familiar de la oficina. Christian estaba de nuevo junto a la ventana, contemplando la ciudad con su habitual tranquilidad. Se volvió cuando ella entró y sus ojos se encontraron con los de él. ¿Estás lista?, preguntó con un tono más autoritario que nunca. Emilia asintió y se sentó a su lado. Estaba preparada. Tenía que estarlo. Estamos a punto de encontrarnos con un problema, dijo Christian, con voz baja pero tensa. El señor Wei y sus hombres no se echarán atrás. Pero no se dan cuenta de lo que pasa cuando llevas a un hombre como yo demasiado lejos. Les demostraremos que todo está en nuestras manos. Y tú, añadió, desviando la mirada hacia ella, tú me ayudarás a hacerlo. Emilia tragó saliva, con los nervios a flor de piel. Ahora no solo traducía, sino que era una pieza clave en esta negociación. Christian confiaba en ella y ella no podía defraudarle. La puerta de la sala de conferencias se abrió y los inversores entraron, con rostros ilegibles. El señor Wei estaba en primer plano, con una expresión tan fría como siempre. Christian estaba en toda su estatura, con las manos a la espalda y los ojos fijos en el grupo. Entre ellos flotaban en el aire palabras no pronunciadas, una tensión que podía surgir en cualquier momento. Emilia tomó asiento en la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No era solo una reunión, era una pelea. Y ella tenía un asiento en primera fila. Christian fue el primero en romper el silencio. Caballeros, dijo con voz suave y firme, comprendo sus preocupaciones. Pero les aseguro que nuestra empresa es más que capaz de cumplir todas las promesas que hemos hecho. Y si quieren transparencia, estaré encantado de ofrecérsela. Los ojos del señor Wei se desviaron hacia Emilia, su mirada aguda y calculadora. Ya hemos oído suficientes promesas, Frank, dijo con frialdad. Es hora de ver resultados. Los labios de Christian se curvaron en una fina sonrisa. Pues manos a la obra. La batalla había comenzado oficialmente. La sala de reuniones estaba cargada, el aire cargado de tensión. Todos los ojos estaban fijos en Christian Frank, y Emilia podía sentir la presión que todo ello ejercía sobre ella. Ya no era una mera observadora en este mundo, estaba en el centro mismo del mismo, viendo cómo se ponían a prueba las alianzas, cómo se elegían cuidadosamente las palabras y cómo lo que estaba en juego aumentaba a cada segundo que pasaba. La calma de Christian era inquebrantable, un marcado contraste con el resto de la sala. Exudaba una confianza que hacía dudar incluso a los negociadores más experimentados. Emilia,
Sin embargo, aún era nueva en esto y podía sentir la incertidumbre que aún la invadía. Pero a medida que observaba cómo Christian manejaba la conversación, su respeto por él iba en aumento. No era solo un hombre de negocios, era un maestro del juego. La discusión duró lo que parecieron horas, con cada una de las partes discutiendo las condiciones. Los inversores les pisaban los talones, insistiendo en garantías y flexibilidad, y Christian imponía sus propias condiciones. Emilia no tardó en darse cuenta de que no había lugar para la duda. Había que tener en cuenta cada palabra, cada movimiento. Mientras la tensión entre ambas partes alcanzaba su punto álgido, Emilia se dio cuenta de algo pequeño que nadie parecía haber notado. El señor Wei, el inversor principal, observaba atentamente a Christian, pero su mirada no era solo intensa. Había algo más. ¿Un significado oculto? ¿Un cambio sutil en su comportamiento? Sus ojos se entrecerraron una fracción de segundo y miró a los inversores más jóvenes. Ocurrió tan rápido, tan imperceptiblemente, que Emilia casi no se dio cuenta. Su corazón se aceleró. Ella lo había visto. La primera grieta en la fachada. Señor Frank, habló finalmente el señor Wei, con una voz tan fría como el suelo de mármol bajo sus pies. Habla de transparencia, pero ¿qué oculta? Nos han llegado rumores sobre los asuntos de su empresa. Es hora de hacerles frente. Los pensamientos de Emilia se agitaron. A ella también le habían llegado esos rumores, pero no esperaba que salieran a la luz aquí, delante de todo el mundo. La expresión de Christian permanecía imperturbable, pero Emilia sentía que la presión iba en aumento. Ya no se trataba solo de un trato, sino de algo más. No estoy ocultando nada, respondió Christian, con voz firme pero firme. Ya te he dado toda la información que necesitas. Pero si estás insinuando algo más, deberías decirlo explícitamente. Emilia observó cómo los inversores intercambiaban miradas recelosas. Las palabras del anciano habían tocado una fibra sensible, y Emilia no pudo evitar preguntarse si se trataba de un ataque a la autoridad de Christian o simplemente de parte de las negociaciones. Fuera lo que fuese, no era la disputa habitual que ella esperaba. Era algo personal. Los ojos del señor Wei cambiaron de nuevo, y esta vez Emilia se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Tenía que actuar. Tenía que hablar. Señor Wei, empezó, con voz firme pero lo bastante alta para romper la creciente tensión. Creo que todos olvidamos que en los negocios no hay garantías. Tenemos una oportunidad. Una asociación que puede beneficiar a todos los presentes. Pero si seguimos centrándonos en la culpa en lugar de en las soluciones, lo perderemos todo. Se hizo el silencio en la sala ante aquellas palabras. Incluso Christian la miró, pero su expresión era ilegible. Emilia podía sentir los ojos de los inversores puestos en ella. Ya no era una simple traductora. Formaba parte de la conversación. El hecho de que todos la miraran era a la vez emocionante y aterrador. Finalmente, Wei rompió el silencio y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Es una afirmación atrevida, señorita Fischer. Pero tiene razón. Hemos venido a hacer un trato, no a perder el tiempo con sospechas. Centrémonos en lo realmente importante. Christian asintió lentamente, sin apartar los ojos del señor Wei. Ese es el espíritu, dijo, con un tono tan frío y calculador como siempre. Las negociaciones continuaron, pero algo había cambiado. La atmósfera, antes llena de hostilidad, empezó a relajarse. Los inversores ya no exigían garantías, ya no lanzaban sus acusaciones en la conversación. En cambio, escuchaban. A Christian. A Emilia. Ahora los observaban no solo como socios, sino como líderes por derecho propio. Emilia sintió una tranquila sensación de triunfo cuando la reunión llegó a su fin. Aún no había terminado, todavía quedaban muchos detalles por aclarar, pero había conseguido su propósito. Christian había dejado claro que confiaba en ella y ahora los demás también lo sabían. Cuando los inversores empezaron a abandonar la sala, sus posturas se relajaron y sus expresiones faciales se volvieron un poco más cordiales. Christian se volvió hacia Emily. Su rostro seguía tan tranquilo como siempre, pero había algo diferente en la forma en que la miraba. Era como si en ese momento la viera no solo como un activo, sino como alguien que podía valerse por sí misma en este mundo de altos vuelos. Bien hecho, dijo,
con voz grave y casi aprobatoria. Les has mostrado exactamente lo que querían ver. Emilia sintió una oleada de orgullo. No era la primera vez que alguien le decía que lo había hecho bien, pero sí la primera que se lo decía a alguien como Christian Frank, que no se deshacía en elogios. No podría haberlo hecho sin ti, respondió, tratando de contener la emoción en su voz. No estaba segura de lo que esperaba, tal vez una sonrisa o un apretón de manos, pero Christian se limitó a sentir. Mañana, dijo, y su tono volvió a ser profesional. Tenemos que empezar a preparar la siguiente fase. Tú serás una pieza clave en ese proceso. Una pieza clave. Esas palabras aún resonaban en la cabeza de Emilia mucho después de que terminara la reunión. Ya no era solo una camarera o una traductora. Ahora formaba parte de algo mucho más grande que ella misma. Al salir del edificio de oficinas, mientras el cielo del atardecer se teñía de naranja y rosa, Emilia no podía evitar la sensación de estar al borde de un mundo nuevo. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía la oportunidad de algo más, algo que solo le pertenecía a ella. El camino no iba a ser fácil, pero Emilia tenía una cosa clara, estaba preparada para lo que viniera. Y así, con paso seguro y determinación, avanzó hacia el mundo con el que siempre había soñado.